GBA, Consultoría y Capacitación, presenta un capítulo más de la serie Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, la reconsideración administrativa, con la participación especial de la maestra en Derecho Olivia Castañeda Zarco. Es licenciada en Contaduría por la UNAM en la Facultad de Contaduría y Administración, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con la especialidad en Derecho Fiscal y la maestría en Derecho con mención honorífica por la UNAM. Actualmente se desempeña en el Poder Judicial de la Federación, en el 6º Juzgado de Distrito en materia administrativa y en DRS Auditores y Consultores como asesora fiscalista y financiera, gerente en el área de precios de transferencia y perito en materia fisco-financiera y contable. Ocupó el puesto de jefa de la Unidad Departamental de Control de Créditos y Cobranza Coactiva en la Subtesorería de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Es catedrática en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en diversas materias y a nivel posgrado en diversas instituciones de educación superior de renombre a lo largo del territorio nacional. Los dejamos con nuestra invitada, la maestra Olivia Castañeda Zarco. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Como todos ustedes ya escucharon, nos acompaña en esta tarde la licenciada Olivia Castañeda. Oli, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos agradecidos contigo por darnos este espacio. Al contrario, muchas gracias por la invitación y yo con gusto, y pues de esto me alimento día a día. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Vamos a platicar esta tarde de la reconsideración administrativa. Ese es un tema que me comentaba la licenciada, poco utilizado, poco explorado por los contribuyentes. Por lo general, todos pensamos en otro tipo de medios de defensa y olvidamos que existe esta reconsideración administrativa. Es por ello que vamos a platicar esta tarde con un especialista en esta materia, y yo quisiera comenzar, Oli, con que nos platicaras qué debemos entender o cuáles son los requisitos para que aplique o podamos utilizar este medio de defensa, si es que así se le puede llamar, de la reconsideración administrativa. Ok, muchas gracias. La reconsideración administrativa, voy a hacer una connotación aquí, no es un medio de defensa. A diferencia, y es precisamente como más adelante lo vamos a poder advertir, este medio, ni siquiera es un recurso administrativo, sino es una acción que tiene el contribuyente. Sí. Cuando ya se le vencieron sus plazos precisamente para impugnar algún acto de la autoridad, y ella tiene esta acción que va a poder ejercer en su beneficio, claro, cuando tiene una resolución que no es favorable para el contribuyente. Entonces, antes de dar estas características de este medio, me gustaría ahondar un poquito en lo que es el acto administrativo. ¿Por qué? Es necesario hablar del acto administrativo porque es precisamente a través de la reconsideración administrativa que un acto administrativo que se presume legal puede ser se puede hacer una modificación, una revocación por la propia autoridad. Entonces, es decir, hay un autocontrol de la legalidad de la propia autoridad con respecto a su propio acto. Okay. ¿Sí? Entonces, por eso es importante abarcar, antes de entrar al tema de reconsideración, pues qué es el acto administrativo y cuáles son los requisitos que se deben de cumplir cuando la autoridad emite este acto, para después poder abordar precisamente la reconsideración administrativa en atención al acto que está emitiendo la autoridad o que está ejerciendo la autoridad en su caso. Okay. Fíjense, el acto administrativo está definido como una declaración de voluntad de conocimiento de juicio unilateral, concreta y ejecutiva que constituye una decisión ejecutoria que emana del sujeto, la administración pública. ¿Qué podemos advertir de esta definición? Pues de esta definición
se pueden destacar los siguientes puntos, que es una declaración de voluntad unilateral. Esto es, a través de un acto, a través de una acción, la autoridad emite, o más bien manifiesta una voluntad de la autoridad, y por eso es unilateral, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene esta potestad de emitir estos actos administrativos? Es el Poder Ejecutivo, la autoridad administrativa. Bajo la teoría, como recordaremos, la teoría de la división de poderes, pues tenemos al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Estos actos administrativos giran en torno a lo que es el Poder Ejecutivo. Entonces, quien va a poder reconsiderar sus actos es el Poder Ejecutivo. Y ya aquí vamos a limitar nuestro tema, ¿verdad?, a las acciones, a los actos, como su nombre lo indica, acto administrativo, porque proviene de uno de los poderes que es el Poder Ejecutivo, el acto administrativo, ¿sí? Entonces, es unilateral, proviene del Poder Ejecutivo, determina situaciones jurídicas, ¿sí? Con un acto administrativo que ejerce la autoridad, se van a poder crear, modificar, transmitir, extinguir obligaciones y derechos de los contribuyentes. Ahora bien, estos actos administrativos se presumen legales o tienen que cumplir con ciertos elementos para que sean legales. Cuando no son legales, pues tenemos medios de defensa para poder impugnar este acto que no es legal o tratar de demostrar que no es legal. Sin embargo, hay veces que se nos pasa el término, los plazos para poderlos hacer valer, y a veces como contribuyentes creemos que ahí ya está perdido el caso. No, tenemos una oportunidad más, y esa es la importancia de este tema, que muchos no conocemos, que es la reconsideración administrativa. Porque solo se va a poder ejercer esta acción y este derecho del contribuyente siempre y cuando se hayan ya pasado los plazos para impugnarlos, ¿no? Es uno de los requisitos, y ahorita lo vamos a advertir en el artículo 36, ¿sí? El tercer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación establece la posibilidad de que las autoridades fiscales revisen las resoluciones administrativas de carácter individual emitidas por subordinados jerárquicos que no hubieran sido favorables al contribuyente y las modifiquen o revoquen por una sola vez a favor del contribuyente. Entonces esto es solamente para aquellos contribuyentes que no hicieron valer su derecho en el término previsto por las disposiciones fiscales. Así es, solamente para aquellos contribuyentes. Es de la importancia del tema y de que sí lo conozcamos, ¿sí? Pero que también exista de manera fehaciente un vicio dentro en el acto de la autoridad, ¿sí? O sea, se tiene que demostrar que existe de manera fehaciente, ya se tuvieron que haber pasado los plazos para interponer un medio, y entonces sí se procede a la reconsideración administrativa como una facultad que tiene la autoridad discrecional de poder modificar su acto, poder revocar el acto. Oli, pero ¿y cuál sería la razón por la cual, si tenemos un recurso de revocación en un término, se nos fue ese término, entonces esta reconsideración administrativa, ¿por qué después de los plazos? ¿Por qué es evidente su procedencia? O sea, no de la acción, sino del acto de autoridad, del acto administrativo, que es evidente que violó forma, fondo, etcétera, etcétera. Exactamente. Aquí, si fehacientemente se puede advertir que existe un vicio en la emisión del acto de la autoridad, el derecho en beneficio del contribuyente trata de proteger precisamente esa legalidad, ¿no? Porque subsiste la ilegalidad, entonces es fehaciente que subsiste. Aunque se te haya pasado el plazo. Aunque se te haya pasado el plazo de un medio de defensa. Eso es precisamente para tratar de proteger al gobernado, o sea, no lo deja en un estado de inseguridad tampoco, no obstante que se hayan agotado estos términos.
tenemos la oportunidad todavía, y esa es la esencia, ¿no?, de esta reconsideración administrativa, atender precisamente a ese derecho que tiene el contribuyente de que no sea invadido en su esfera, porque si ya fehacientemente se advierte que es un acto que está viciado, entonces todavía existe esa protección a la esfera jurídica del gobernado, ¿no? Y esa es la esencia de este recurso, porque es evidente que existe el vicio. Correcto, ¿Sí? correcto. Si mal no recuerdo, nos comentabas ahorita que está fundamentado en el 36 del Código Fiscal de la Federación. Sí. El Código Fiscal de la Federación establece la revisión de las resoluciones administrativas como una opción de carácter discrecional, lo cual ha dado margen a la autoridad fiscal para decidir si toma o no la citada opción de revisar un acto administrativo emitido por su subordinado. Habla de que la autoridad podrá discrecionalmente, ¿sí?, revisar esta situación. ¿Ese podrá es opcional, Oli? Esa discrecionalidad, ¿cómo la debemos entender? Mira, la discrecionalidad de la autoridad no significa que lo haga arbitrariamente. Sí tiene esa facultad y se la da el propio código en su artículo 36 a la autoridad de hacerlo. Es una opción, sí, que ella tiene de poderlo hacer o no, no es una obligación que tiene. O sea, puede aceptarlo o no. O no puede aceptarlo, ¿no? Puede proceder a la atención de este recurso o puede ser que no sea. Claro, pero debe de estar esta acción, más bien esta facultad que la autoridad tiene de poder ejercer su facultad discrecional, es opcional para la autoridad, no es que sea una obligación, de ahí viene que sea discrecional de hacerlo o no hacerlo, ella valorará los elementos, ¿verdad? Sin embargo, ello no implica, el que no lo haga, o el que lo haga equivocadamente, ello no implica que lo haga de manera arbitraria, tiene que atender también al principio de legalidad, y su resolución debe de estar fundada y motivada, ¿sí? No obstante, que su facultad es discrecional. La discrecionalidad no le da la arbitrariedad, ¿no? En otras palabras. Ok. Entonces, y en este caso, ¿cómo procede las garantías o garantías del interés fiscal? Porque se me pasaron los términos. Ya la autoridad puede estar en el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Cómo le hacemos ahí con esta reconsideración? ¿Tendríamos que garantizar por lo pronto? ¿Qué hacemos en lo que nos contestan? Mira, efectivamente la autoridad en la práctica lo más común es que ella continúe con su cobranza coactiva, ¿no? En un momento dado, así como tú dices, deriva de un crédito fiscal. Hay un acto, esto vamos a ponerlo con el ejemplo que tú bien señalas como un crédito fiscal, es un acto de la autoridad emitir el crédito fiscal, es un acto administrativo el cual debe de revestir de legalidad. Entonces, en una determinación del crédito, la autoridad, como tiene una presunción de legalidad del crédito, hasta que no se demuestre lo contrario, que es ilegal, la autoridad va a continuar con su procedimiento, ella va a tratar de ejecutarlo. Exacto. Y va a tratar de cobrarlo y va a llegar y va a embargar bienes y va a tratar de hacer una cobranza coactiva. Entonces, mientras yo me encuentro en un estado de inseguridad, porque por un lado la autoridad me quiere ejecutar un crédito fiscal, en donde yo ya advertí que es un acto que tiene un vicio de origen, pero que ya se me pasaron todos los términos, y la autoridad va a intentar cobrarlo. Entonces, ya se me agotaron los términos, por otro lado tengo ya la ejecución y por otro no tengo demostrado que este acto es ilegal porque no lo pude hacer a través de un recurso en la vía jurisdiccional o en la vía administrativa, porque se me pasaron los términos. Entonces, en esta situación, yo recomendaría, ¿verdad?, que sí se garantizara el interés fiscal, no porque me lo exija la norma. La reconsideración no contempla este supuesto, sin embargo, para la ejecución sí está contemplado garantizar el interés fiscal. Okay. ¿Sí? Entonces, es como irlo trabajando paralelamente, porque uno de los requisitos para que no me ejecuten es que exista
interpuesto un medio de defensa y que se encuentre garantizado el interés fiscal. Entonces, aquí no es un medio de defensa, es un procedimiento que va a seguir la propia autoridad en la revisión de su propio acto, en atención al principio de autocontrol de legalidad. Entonces, atendiendo y haciendo una interpretación armónica, ¿verdad?, de lo que es el Código Fiscal de la Federación, pues aunque no esté frente a un medio de defensa, sí tengo un crédito determinado que reviste de una presunción de legalidad, y hasta que no se demuestre lo contrario, no me van a continuar con la ejecución. Correcto. Entonces, en lo que yo demuestro, o en lo que se demuestra a través de un recurso de reconsideración, bueno, en esta acción de reconsideración, pues tengo que tener garantizado el interés fiscal para hacer esta protección. Sí, lo digo para que sigamos la parte práctica, ¿no? Sí, ¿Qué tenemos claro. que hacer? O sea, está vencido el plazo, ya siento que ya no puedo hacer nada, siento que tengo que pagar y escucho que esta acción o esta reconsideración administrativa me puede ayudar todavía, a sabiendas de que hay un vicio de origen, como tú bien lo comentas. Entonces, garantizamos. Esto quiere decir entonces que no puedo considerar, por lo que has platicado, Oli, como una opción de defensa esta acción de reconsideración. ¿O depende del momento? Es un reconocimiento, no es un medio de defensa. Una opción, digo, una opción. Es una opción de que se atienda al principio y a las garantías y a los derechos que tengo como gobernado, pero no a través de un medio jurisdiccional ni de un recurso administrativo, sino simplemente se contempla en la propia norma una acción también de la autoridad de autocontrol de legalidad. ¿Por qué? Porque si esto continuara a sabiendas de que ya es ilegal, pues sí está invadiendo la esfera jurídica. Entonces, en la propia legislación fiscal mexicana se contempla el todavía abarcar más allá esta protección. Ok. ¿Cómo? Ok, ya estamos en el supuesto de que se me se me venció el término, ya garanticé o voy a garantizar. ¿Cómo se presenta esta acción de reconsideración? ¿Escrito libre? ¿O cómo se maneja? Esta reconsideración se puede hacer a través de un escrito libre con todos los requisitos del 18 y del 18A del Código Fiscal de la Federación. Y precisamente pues se trata de demostrar, ¿verdad?, todo lo que me está causando como agravio el acto que a todas luces es ilegal. La única condicionante para que el contribuyente se encuentre en posibilidad de solicitar una reconsideración administrativa es que no hubiera impuesto medios de defensa y hubieran transcurrido los plazos para presentarlos, lo que se traduce en que el crédito fiscal debe quedar firme sin que el contribuyente lo hubiera impugnado. Entonces eso es lo que tratan de demostrar y bueno, la autoridad tiene también un plazo para contestarnos. No lo señala la norma, no se establece en el artículo 36, sin embargo, pues debe de ser un plazo razonable que sería en atención precisamente al artículo 8 de la Constitución, ¿no? De tener una respuesta y en un plazo razonable, en un término breve, ¿no? Porque si no también me contesta en un término breve, se puede configurar una negativa ficta. Y la negativa ficta de una contestación al recurso de reconsideración, ¿sí? Esto no implica, esto debe de ser muy importante, ello no implica que el hecho de que me permitan presentar un recurso de reconsideración se pueda impugnar el de origen el crédito fiscal, ¿sí? Lo que se constituye como vicios dentro del crédito fiscal. Yo estoy con la reconsideración administrativa, en donde estoy tratando de hacer valer esos vicios. Ok. ¿Y hay algún plazo para presentar esa reconsideración? Sí, ya se me vencieron el término, pero ¿hay algún plazo que marque la ley? ¿O hasta cuándo lo puedo presentar? No hay un plazo que te marque de manera particular la ley para presentarlo. Aquí lo importante es que ya se hayan vencido los plazos y que la acción la ejercites antes de que prescribe el crédito fiscal. Antes de la prescripción. Antes de la prescripción del crédito fiscal. Entonces estamos hablando de 5 años.
¿no? Ok. Para que prescriba el crédito fiscal tenemos 5 años y por lo tanto, antes de que prescriba el crédito fiscal, porque es uno de los requisitos, siempre y cuando no haya prescrito el crédito fiscal. Ok. Entonces, en ese momento sí, pero antes se tiene que dar la condicionante de que también se me vencieron los plazos de interponer los medios de defensa. Ok, ok. Entonces ahí, si me llegan a embargar, Oli, ¿qué hago? Porque ya se me vencieron los plazos, todavía no presento la reconsideración, se me vencieron los plazos, ¿ya? En ese momento me van a querer embargar. Garantizo y presento mi reconsideración. Tu recurso mi reconsideración. Tu recurso de reconsideración es tu recurso de reconsideración, tu garantía, y la autoridad es para que simplemente se advierta que la autoridad, más bien advertir a la autoridad que tienes garantizado tu interés fiscal. Porque muchas veces ahí es donde está el punto que comentabas tú. Ahí ya sentimos que ya todo está perdido y pagamos. Sí, sí. Porque pensamos que ya se nos vencieron los plazos, ¿no? O se nos venció el término. Aquí lo importante es destacar que sí tiene que ser un acto que esté viciado fehacientemente, ¿verdad? Porque ya no es otro tipo de defensa. ¿Y a qué me refiero con esto? No es procedente hacer una reconsideración administrativa o intentar una reconsideración administrativa Sí. cuando el acto ha sido legal. ¿Sí? Me refiero a un contribuyente debe, le han determinado sus créditos, etcétera, correctamente, y quiere intentar el recurso de reconsideración. No, o sea, no es que tampoco te vaya a quitar de la obligación. Se tiene que atender precisamente y tiene que ser fehaciente la demostración de que sí existe un vicio en el acto administrativo. Ese vicio puede ser vicio en el procedimiento que ellos llevan para la revisión, o puede ser también, no un vicio, sino puede ser algo que es a todas luces ilegal, por ejemplo, la aplicación de una norma que no corresponde. O sea, puede ser de forma y de fondo, cualquier tipo de vicio. Sí, aquí, como nosotros sabemos, de conformidad con el artículo 16 constitucional y además en correlación con el 38 del Código Fiscal de la Federación, todo acto de autoridad reviste, o más bien se debe de apegar, debe de atender a lo prescrito por la norma, es decir, debe de atender al principio de legalidad. Esto traducido a que debe de estar fundado y motivado. Y esta fundamentación y esta motivación pues implica que vaya dirigido una persona, que sea la autoridad competente quien lo esté emitiendo, el acto administrativo, o sea, que sea la facultada para emitir este acto, que sean aplicadas correctamente los fundamentos legales, que exista un motivo por el cual determinaron, en el caso del crédito fiscal, o emitieron su acto de administrativo, y esto va a radicar entonces, respecto a la pregunta que me haces, en que sí, cualquier vicio, ya sea de forma o de fondo, es una obligación de la autoridad desde que emite el acto administrativo cumplir con ellos. Entonces, si por cualquiera de forma o de fondo se estuviera dando un vicio, ello repercutiría obviamente en que fuera defectuoso el acto administrativo y como consecuencia de ello tendría una violación, o más bien no atendió al principio de legalidad, y por lo tanto sí procedería esta reconsideración administrativa. Resuelve la autoridad y me dice, para mí no es fehaciente que exista un vicio. Entonces, ¿es impugnable esa resolución? No es impugnable por Ministerio de Ley. Se dice que ya con la resolución que recae a esta acción, a esta reconsideración administrativa, no procede ningún medio de impugnación. Sin embargo, el amparo está catalogado, ¿verdad?, como un medio extraordinario. No es de los ordinarios, no es el que no procede, es un ordinario. Y de hecho ya existe jurisprudencia al respecto, en donde se resolvió una contradicción de tesis, en donde se dijo la resolución que recae a la resolución administrativa, a la reconsideración administrativa, es procedente el amparo indirecto. Entonces, no un medio de defensa ordinario, pero como podría ser el recurso de revocación, el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, pero el amparo sí es procedente contra la resolución.
Oye, es muy interesante porque entonces al verme ya yo perdido con con esta reconsideración, puedo todavía tener oportunidad de defenderme. Ahí sí ya es una defensa, ¿no? Contra la resolución de amparo. Si es contra la resolución del recurso, esto no nos debe de llevar a pensar que podemos hacer valer vicios directamente al acto en el crédito fiscal, en este supuesto, ¿no? Ajá. Pero sin embargo la autoridad sí tenía, por eso decía, cuando hablaba yo de la facultad discrecional, decía, es discrecional, más no arbitraria. Entonces, cuando vas a revisar tu propio acto, y no analizas los elementos que te estoy haciendo valer derivado de estos vicios que existen en el acto administrativo, si no analizas, entonces este acto de la autoridad que hizo a través de la reconsideración administrativa, sí es procedente el amparo indirecto. Ya sea por falta de recursos económicos para someter un procedimiento contencioso administrativo o simplemente por descuido de los plazos para interponer medios de defensa, el contribuyente cuenta con esta última oportunidad para solicitar que sea revisada la resolución administrativa que considera ilegal y le causa un perjuicio. Y cómo analizó, ¿verdad? Fue exhaustiva, de verdad analizó, se fijó en esto, no se fijó, entonces revísalo bien, revísalo correctamente, ¿no? Sería el efecto. O sea, ese sería el efecto del amparo para que lo revise, ¿no? Sí, de conformidad con lo que se haya hecho valer, ¿verdad? En la resolución al recurso de la reconsideración administrativa. Revisa bien tu acto. Revisa bien el acto, ¿sí? Porque hablábamos también hace un momento, y es ahí donde me quedó a mí la duda, ya con todos que estamos comentando, es en relación a cuando nos comentabas que es opcional y discrecional para la autoridad. Pero, ¿qué tan opcional puede ser el no observar que realmente hay un vicio, no? O sea, No, o sea, aquí no es opcional el revisar el acto, o el hacerlo exhaustivamente, por ejemplo. Eso no es opcional, es un deber que tiene de revisar el acto exhaustivamente y de advertir si existe o no existe un vicio. Cuando el gobernado está manifestando, existe un vicio por esta razón, por ejemplo, no tenías la competencia para emitirlo, ¿no? Así de sencillo. Y efectivamente ella no analiza, ni siquiera se pronuncia respecto, no es que sea una opción, me pronuncio o no me repronuncio respecto a si soy competente o no o fui competente o no para emitir el acto. Si lo está manifestando a través de su escrito de reconsideración administrativa el gobernado, no es un deber, y ahí es donde digo, no es arbitrario. ¿Por qué no es arbitrario? Porque tiene el deber también de su resolución que recaiga al recurso de administración, fundarlo y motivarlo. Claro. Entonces, el fundar y motivar la resolución al recurso de reconsideración, ello implica que también esa revisión sea legal. Okay. Y si no fue así, entonces lo procedente sería el amparo. El amparo para que entren al fondo, para que lo estudien. Para que estudien por qué la autoridad no revisó el acto por el cual vino la persona a tratar de que reconsiderara el acto administrativo la propia autoridad. Ok. En la práctica, ¿tú has visto que se utilice esta reconsideración administrativa? ¿Normalmente la utilizan los contribuyentes o por qué casi no la utilizan? Desconocimiento, poco fiable. ¿Por qué? Como es una facultad discrecional también la autoridad de proceder a su revisión, porque al final el contribuyente sí tuvo sus plazos para interponer algún recurso ordinario. Entonces, muchas veces yo creo que son varios factores, Uno de los factores, pues a veces se desconoce la figura de reconsideración administrativa, a veces estamos más enfocados a los recursos administrativos, sí, ¿no? Como el recurso de revocación y procedemos a este recurso de revocación. Y este podría ser un factor importante, el desconocimiento y ahí la importancia del tema, ¿no? De conocer que todavía existen posibilidades. Entonces ahí está la reconsideración administrativa. Otra, como es una facultad discrecional, no han dado
la fuerza jurídica que tiene esto los contribuyentes. Entonces, yo creo que hay que intentarlo, ¿no? El que se encuentre en esa situación, hay que intentarlo y máxime cuando a todas luces se podría advertir que el acto es ilegal. Entonces sí podrían ser diferentes factores, ¿no? El desconocimiento principalmente el desconocimiento. En la práctica, a mí me tocó en algunas ocasiones ver esta figura en donde la autoridad por supuesto que se pronuncia y por supuesto que la autoridad también ha reconocido y ya, pues es un principio de autocontrol y con base en este principio de autocontrol reconsidera su acto administrativo. Muy bien. Y nos ibas a mencionar algo adicional a esta parte de la reconsideración, Oli, si quieres lo vamos comentando también. Lo vamos comentando, sí. Y es precisamente, debemos de conocer, les decía, dentro del acto administrativo, pues cuáles son esos elementos estructurales que debe de contener el acto para que pueda advertir cuándo es ilegal y cuándo no es ilegal, porque ese es un requisito indispensable, o sea, debe de ser ilegal. Okay. Entonces, estos elementos estructurales los debe de contener todo acto administrativo. Ya dijimos que es la manifestación de la voluntad del Poder Ejecutivo. Okay. Y es unilateral. Pero estos elementos estructurales que debe de contener el acto administrativo como tal, pues son el sujeto. Que el sujeto, ¿quién va a ser el sujeto? El sujeto es el órgano que está emitiendo precisamente el acto administrativo y pues puede ser cualquier autoridad administrativa. En el ejemplo que nosotros manejábamos, pues sería la autoridad fiscal, ¿no? El objeto debe... Bueno, la voluntad, antes del objeto, pues tenemos la voluntad, y la voluntad es el acto administrativo y debe estar formado por una voluntad libremente manifestada por parte de la autoridad, y ya nada más, lo vuelvo a recalcar, es un acto unilateral. No es que vengan y se pongan de acuerdo conmigo cómo lo van a emitir como contribuyente, es un acto unilateral de la autoridad en el ejercicio de su potestad tributaria. El objeto debe ser determinado, determinable, posible, ilícito, ¿verdad? Si decíamos que esta facultad que tiene la autoridad es bajo un principio de autocontrol de legalidad, entonces debemos de partir para el elemento estructural de objeto que va a ser lícito siempre y cuando a la autoridad, a través de una norma, a través de la ley, se le permita realizar ese acto administrativo o construir ese acto administrativo, porque si no, pues sería ilícito, ¿verdad? Sí. El motivo es el antecedente que lo provoca o causa, esto es el presupuesto de la norma jurídica que origina el acto. ¿No, ¿le pueden pasar, por favor? El fin del sujeto es emitir el acto administrativo, ¿verdad? ¿Cuál es este fin? Debe de atender al interés general. Todo acto administrativo no es un interés particular, ni es un interés propio de la autoridad. Claro. El acto administrativo atiende al interés general, esto es, al orden público y al interés social. Entonces, el acto administrativo, si bien es unilateral, no es que sea arbitrario como lo señalaba, sino debe de atender precisamente a un interés general, al interés de la sociedad. Es en el ejemplo que poníamos del crédito fiscal. Claro, es un interés cobrarlo de la autoridad, pero en pro y en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el interés general. La forma que va relacionado con lo que me preguntabas hace un momento, la forma integra el acto administrativo dotándolo de existencia. Y esto es que debe de constar por escrito, ¿verdad? Son los elementos que debe contener, debe de indicar la autoridad que lo está emitiendo, los fundamentos en los que se está basando para su emisión, esto es, debe de estar fundado y motivado. Entonces, cuando no reviste de estas características un acto administrativo, es ilegal. Y si es ilegal el acto administrativo, existe
en atención al principio de legalidad y de lo que ya quedó muy claro, que todo acto reviste de esta legalidad y que además existe una presunción, porque igual y no es ilegal, perdón, no es legal, y la autoridad trata de ejecutarlo y la autoridad se sigue adelante con su acto, pero como goza de la presunción de legalidad, entonces esto admite prueba en contrario. Y aquí es donde entra el recurso de reconciliación, porque admite prueba en contrario. Y en el artículo 38 podemos advertir estos requisitos precisamente, en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que debe tener todo acto de autoridad. ¿Sí? Y en este caso, pues los actos administrativos. Esto está en el artículo 38. Ahora bien, cuando existe un vicio a estos requisitos que acabamos de ver, o a esta estructura del acto administrativo, a estos elementos que están dentro del acto administrativo, porque no lo emitió la autoridad, porque no está debidamente fundado y motivado, etcétera. Cuando esto es así, existe en la doctrina algo que se llama la teoría de los vicios invalidantes. Y esta teoría de los vicios invalidantes, pues tiene como finalidad precisamente estudiar, analizar cuáles son esas circunstancias, esos hechos, esos motivos que van a ser o que se va a analizar para que el acto sea ilegal y como consecuencia inválido. ¿Sí? Esta teoría se va a basar en esto y con base en esta teoría es en donde se recoge este principio de autocontrol de legalidad traducido al de a esta reconsideración administrativa. ¿Sí? El artículo 36 del Código Fiscal de la Federación establece en su último párrafo que la resolución que en su caso emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto a la reconsideración administrativa no constituye instancia, por lo que no podrá ser impugnada por el contribuyente. Si el contribuyente lo impugnó, una resolución administrativa desfavorable en los plazos que marca la ley y solicitó al superior jerárquico de la autoridad que emitió la resolución una reconsideración administrativa, su futuro dependerá completamente de la voluntad de la Secretaría de Hacienda. ¿Y qué establece esta teoría? ¿Cómo la podemos entender? Sí, esta teoría produce sus efectos en el mundo jurídico administrativo a través de pronunciamientos expresos de naturaleza jurisdiccional o de naturaleza administrativa. Es decir, si esta teoría dice, a ver, existe, adelante por favor, existe un acto administrativo. Ya dijimos que este acto administrativo tiene que cumplir con ciertos elementos que conforman la estructura del acto y que eso es lo que lo hace ser legal. Entonces, cuando no se da cualquiera de estos elementos de la estructura, se traduce a un acto que está viciado, se traduce a un acto ilegal y como gobernado se tienen, con base en esta teoría, que la teoría es revisar estos vicios que invalidan el acto para ver si los invalidan, y se hace a través, o se traduce más bien, o se producen sus efectos al mundo jurídico administrativo. No es que solito se diga que es ilegal, se tiene que accionar para decir que es ilegal y tiene que haber una resolución, ya sea una resolución a través de un recurso administrativo en donde el gobernado alega que es ilegal y recae una resolución administrativa, ejemplo, recurso de revocación contra un crédito fiscal y se resuelve, o bien en la vía jurisdiccional, a través de un juicio. Entonces, esta teoría pues recoge estos principios para validar la legalidad del acto y no dejar al gobernado en un estado de inseguridad. Pero es precisamente aquí donde entra el recurso de reconsideración, porque se agotaron los plazos para que se declaren estos vicios invalidantes a través de los recursos que procedan. Entonces, es cuando va a proceder este recurso de reconsideración. Y obviamente dice,
la actividad del Estado tiene límites bajo el principio de control de legalidad. No es que vengas y hagas lo que quieras, autoridad, es que tienes límites bajo este principio de legalidad que rige en la Constitución y que se recoge para los actos administrativos en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Y esto se materializa, como les decía, a través de los recursos administrativos que se imponen ante la propia autoridad administrativa, en su caso en el juicio contencioso, ¿no? Que se impone ante el tribunal, ante los tribunales, ¿no? Dependiendo del acto de que se trate. Entonces, aquí dice, el sistema jurídico tributario contempla un supuesto a través del cual se permite que sin agotar esos medios de defensa y control de legalidad, la autoridad administrativa pueda ejercer un autocontrol de legalidad. Es siempre y cuando se hayan vencido. ¿Qué quiere decir esto? Que no esté en juicio. O sea, no puedes a la par estar tratando de demostrar la legalidad a través de algún de un tercero, de un medio de defensa, con la propia autoridad que la emitió. Que lo puedes hacer con la propia autoridad que lo emitió, ¿no? Y me refiero a que paralelamente acciones, claro. O sea, a que paralelamente ejercites una acción. No se puede estar intentando un recurso, ya sea juicio, sea un recurso administrativo, y a la par estar intentando la reconsideración administrativa, ¿sí? No, porque esto es siempre y cuando no se haya interpuesto un medio de defensa. Y esto es muy importante, porque el medio de defensa, acuérdense de lo que es la cosa juzgada. Y entonces, si está haciendo algo, una cosa juzgada, o ya fue juzgado, no puedo ahora a través del recurso de reconsideración decir, espérame, ya fue juzgado y se declaró la legalidad, por ejemplo, del acto, pero yo insisto que esto es ilegal, y ir al recurso al medio de reconsideración. Al medio de reconsideración. No se puede, porque ya fue una cosa juzgada, ¿sí me explico? Es siempre y cuando no se haya interpuesto un medio de defensa. Ok, entonces, ¿su naturaleza jurídica coincidirás en esta parte o no lo sé, en relación a decir que es un medio de autocontrol para la propia autoridad? Es un medio de control para la propia autoridad, pero es una prerrogativa que tiene el gobernado, es una acción que puede ejercer, que le da la oportunidad más bien a la autoridad de reconsiderar su acto, de revisar, de ahí viene la reconsideración. Voy a revisar el acto, porque el acto debe de ser legal, y entonces lo voy a volver a revisar a ver si este acto que se emitió fue legal o no fue legal. Yo más bien su naturaleza jurídica la llevaría a una acción, un beneficio, una acción, una prerrogativa que tiene el gobernado para la protección de su propia esfera jurídica a través de este tipo de acción que le da la oportunidad a la autoridad de reconsiderar su acto. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el ejercicio de las facultades conferidas a las autoridades hacendarias para revisar y, en su caso, modificar o revocar por una única vez las resoluciones administrativas que emitan sus inferiores jerárquicos, que sean desfavorables a los intereses de los particulares, que se prevé en el artículo 36, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente, no constituye un recurso ni una instancia jurisdiccional a través del cual puedan combatirse tales determinaciones. En la medida que la reconsideración administrativa se instituyó como un mecanismo excepcional de autocontrol de la legalidad de los actos administrativos en materia fiscal. Digo, es evidente que hay una gran diferencia entre el recurso de revocación y este medio de reconsideración, Oli. Pues si tuvieras la oportunidad, pues lo hubieras hecho valer, ¿no? O tú dices, ahora yo no pude hacerlo, pero todavía no estoy perdido. Sí. Entonces, creo que es importante hacer notar esa diferencia, porque a veces creemos que son ambos recursos que puede utilizar el contribuyente en cualquier momento, y no creo que es importante, como lo acabas de acotar, que uno tiene un plazo perentorio para poder interponerlo y el otro es después de vencido ese plazo, ¿no? Así es.
Aquí es, y en eso radica, ¿verdad? Por lo que hace el recurso de revocación, pues este sí es un medio a través de que la autoridad también revoca sus actos, ¿verdad? Pero esto sí se tuvo que ejercitar un recurso administrativo, se tiene un plazo, como bien lo señalas, para interponer el recurso y contra la resolución del recurso, bueno, procederán otros medios. Pero en la reconsideración administrativa, no se tuvo que haber ejercitado previamente un recurso o un medio de defensa. No se agota de manera inmediata, si así lo queremos ver. Esto todavía tengo la oportunidad de hacerlo hasta antes de que prescriba, en este caso, el crédito fiscal, hasta antes de la prescripción del crédito fiscal. Se puede ejercitar la acción, ¿verdad? Porque si ya está prescrito el crédito fiscal, bueno, la autoridad pues puede sacar sus programas de condonación, eso es cierto, ¿verdad? Aun y cuando ya está prescrito y bueno, ya el contribuyente valorará el apegarse o no apegarse a estos programas que la propia autoridad establece, pero no obstante ello, pues tenemos la posibilidad de, antes de que ese supuesto se dé, de este medio. Muy bien. ¿Y qué debemos entender cuando se refiere a que esto puede llevarse a cabo en una sola ocasión? Cuando dice el 36 del Código Fiscal, por una sola ocasión. Sí. ¿Qué debemos entender por eso? ¿Qué debemos de entender por eso? Efectivamente, la autoridad puede revisar, por una sola ocasión, es que ella respecto a un acto determinado, individual, porque el acto es individual hacia la persona, respecto a ese acto, por una sola ocasión, ella puede revisar su propio acto, no más veces. O sea, no puede ser que ya lo revisé, ya dije que es legal o que es ilegal y otra vez tenga que volver a revisarlo. De hecho, lo hace una autoridad superior a la que emitió el acto. ¿Sí? La autoridad también administrativa, la autoridad superior a la que emitió el acto, revisa para ver si su subordinado ejercitó bien el acto, si creó bien el acto, si cumplió con los requisitos de legalidad, etcétera, pero por una sola ocasión. Entonces, es la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y es la oportunidad para ambos, porque es la oportunidad del contribuyente de que se le respete su derecho y es la oportunidad de la autoridad de revisar su propio acto. Es válido que ante una anomalía detectada, pues lo revoque, ¿verdad? Claro. Lo revise, lo revoque y en aras de protección del contribuyente, porque la autoridad únicamente está facultada a hacer lo que la ley le permite. Entonces, si nada más le permite hacer lo que la ley y con base en la ley, pues no puede consentirse un acto ilegal y que siga perdurando cuando a todas luces es ilegal, aun y cuando no lo haya defendido. Pero hay que accionar ese medio, hay que accionarlo, ¿no? Claro. Ellos no lo van a hacer por sí mismos. No, no todas las veces. Hay que accionarlo, ¿no? Por eso te decía, como que su naturaleza, más bien yo la llevo a la prerrogativa que tiene el propio contribuyente. El propio contribuyente, ¿no? Ese derecho que tiene el contribuyente de hacerlo. Y ya ahora sí, pues bueno, como lo ejercita, ahora sí la autoridad va a tener la oportunidad de revisarlo. Para que un contribuyente que por diversas razones no hubiera impugnado a través de los medios de defensa que señalan las leyes, una resolución administrativa individual que le resulte desfavorable y que considere ilegal, pues contraviene las disposiciones fiscales, tiene la oportunidad de que sea analizada y, en su caso, modificada o revocada. Ok, Yoli, pues creo que está bastante claro tu explicación desde el punto de vista del acto de autoridad, los elementos del acto de autoridad, esta reconsideración administrativa, en qué casos procede, la resolución que emita la autoridad, que no puede ser impugnable por la vía ordinaria, que se puede hacer a través de amparo también. Toda esta parte creo que nos has ilustrado bastante bien. ¿Qué recomendarías para finalizar esta charla a los contribuyentes que poco conocen o no han utilizado esta, llamaríamos, herramienta? Sí, esta acción que no la han ejercitado, teniendo ahí la acción viva, vigente, teniéndola palpable, a la mano,
sencilla. Pues A manera de conclusión, si quieres, para... sí, aquí yo podría concluir con que en nuestro sistema jurídico, a pesar de que está ahí en un parrafito pequeñito, en el artículo 36, en su tercer párrafo y en su cuarto párrafo, que se contempla esta figura jurídica, pues hay que darle la importancia que tiene cuando tenemos la acción y cuando está contemplada en la norma. Pues la recomendación es ejercítenla cuando se puede ejercitar, cuando se pueda hacer, cuando te sientas perdido ante un abuso de autoridad, todavía se tiene ahí una luz, una esperanza, ¿no? Entonces, es una recomendación, hay que conocer la figura, hay que estudiarla un poco más y ejercitarla, eso es lo importante. Muy bien, Oli, pues el tiempo como siempre nos gana. Yo quisiera agradecerte mucho que nos hayas acompañado en esta tarde. Gracias por tu tiempo. Al contrario, Gracias para por mí es un placer. compartir esta entrevista, te agradezco muchísimo a nombre propio y a nombre de GBA. Y precisamente a nombre de GBA, me voy a permitir entregarte un reconocimiento, por favor. Muchísimas gracias, qué hermoso. Que dice así: GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México a la maestra Olivia Castañeda Zarco por su destacada trayectoria profesional, por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman al calce Contador Público Ángeles Mandujano López y Contador Público Certificado Andrés Ávila García, México DF, junio del 2013. Con el aplauso de todos ustedes, vamos a Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad que me emociono mucho. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y amigos, hasta la próxima con un programa más de los mejores fiscalistas de México. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. En resumen. Consideración administrativa. No es un medio de defensa. En el artículo 36, crédito fiscal, debe de ser ilegal. En el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Es así como presentamos una emisión más de los mejores fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.